El sol que esté justo aquí al fondo. Aquí, imagínense el perfil del Cayambe. Aquí la columna. Bien, si ustedes se ponen a observar la sombra de esta columna, van a ver que esta columna en la mañana proyecta esta sombra hacia allá, hacia esa esquina, justo en la mañana. ¿Por qué? Porque el sol sale en las faldas del lado izquierdo del Cayambe. Y en el momento que está el sol en el Cayambe, al mediodía el sol va a estar exactamente en el cenit. ¿Y qué va a pasar? Esta sombra de la mañana va a caminar hasta aquí, porque el sol va a caminar desde la falda izquierda del Cayambe y se pone el sol aquí al mediodía. Entonces la sombra va a caminar esto. Y en la tarde se va a ocultar por allá el sol. O sea que durante el día va a ser esto, de mañana, mediodía y tarde. Eso va a ser la columna. Pasaban 2, 3 semanas, volví a filmar, pero después me di cuenta que el sol ya no pasaba de la mañana a la tarde por este lado. Obviamente la sombra de la mañana a la tarde ya no pasaba por este lado, sino pasaba por este otro lado. La sombra de la mañana era esta, al mediodía estaba aquí y en la tarde estaba allá, porque el sol había nacido por aquí, al mediodía acá, y allá se ocultaba. Fue extraordinario, fue sorprendente ver que efectivamente un tiempo el sol nace por las faldas del lado izquierdo del Cayambe, otro tiempo por el derecho. Cuando salía por el lado izquierdo, la sombra giraba por la derecha, y cuando salía por el lado derecho, la sombra giraba por la izquierda. Eso quedó filmado. Pero la siguiente pregunta que todos nos podíamos hacer, ¿cuándo la sombra cambia de lado? ¿Qué día del año la sombra, girando por el lado derecho o girando por el izquierdo, exactamente salta? ¿Cuándo? Y efectivamente encontré una sombra clave. Un día en que el sol nace exactamente sobre la cima del Cayambe. Entonces, si aquí tenemos la columna, hay un momento en que el sol sale exactamente sobre la cima del Cayambe. La sombra de esta columna es exactamente esta en la mañana. Al mediodía el sol avanza y se monta encima de la columna, desaparece la sombra. Por primera vez encontré que la sombra desapareció. Y en la tarde el sol continúa exactamente esta trayectoria y la sombra crece por este lado. Veo los documentos históricos y los cronistas me dicen que los indios tenían un día que ponían una silla de oro sobre la columna para recibirle al sol el día que no hay sombra. ¿Qué día es ese? 20 de marzo y 22 de septiembre. ¿Qué son esos días? Equinoccio de marzo y equinoccio de septiembre. El día que el sol proyecta la sombra cero, nosotros sí supimos, y esos días son 20 de marzo y 22 de septiembre. Extraordinario, encontramos la sombra cero. ¿Qué sucedió después? Si le ponemos en planta la columna, rayamos la dirección esta, este-oeste. Exactamente, era tan importante que al pie de la columna pusimos piedritas y flores, porque eso me indicaban los yachas, que ese día recibamos al sol con un camino que es un camino sagrado, y efectivamente le pusimos flores blancas en este camino. Y ya tuvimos esta dirección. Sin brújula es exactamente la dirección este-oeste. Sin brújula ya supimos cuál es exactamente la dirección este-oeste. El día de los equinoccios en nuestro país podemos confirmar que no necesitamos brújula para saber cuál es la dirección este-oeste. ¿No? El sol nos da el día del sol recto. Cuando tuvimos esta dirección, obviamente decidimos trazar una perpendicular
y hemos encontrado la dirección norte-sur. No porque me interese buscar o aproximarme a la cultura europea para saber dónde es el norte y el sur, no. Sencillamente quería saber, durante los 6 meses que la sombra gira torcida por este lado, en qué momento la mañana se termina y en qué momento se produce el mediodía. Porque 6 meses la sombra pasa torcida por este lado. Y los otros 6 meses pasa torcida por este lado de acá. Y no quiero llamarle meses, quiero llamarle sencillamente lunas llenas. Efectivamente, 6 lunas llenas, la sombra pasa torcida por la derecha y 6 por la izquierda. Cuando tomé la decisión de trazar la dirección equivalente a norte-sur, que exactamente es la sombra del mediodía, vi que si esta columna tiene 14 metros 70 centímetros, que es la altura que debieron tener nuestras columnas, proyectaba el primer día del año 10 centímetros sobre este brazo sur. Si el 20 de marzo da sombra cero, ese es nuestro primer día del año. Y no de noche, sino de día y al mediodía que todo el mundo puede ver. Porque ese fenómeno solamente se produce cada 365 días. Efectivamente, al día siguiente del 20 de marzo hay una sombra de 10 centímetros. Inmediatamente, el 22, 10 centímetros más. El 23, otros 10. El 24, otros 10. Y así sucesivamente, todos los días del año íbamos poniendo una señal, un tupo. Las indias en las chalinas ponen un tupo, compré 400 tupos y fui poniendo en todos los lugares donde el sol avanzaba todos los días. Y efectivamente, desde el 20 de marzo hasta el 21 de junio, me di cuenta que aparecen 93 sombras. El 21 de junio es la sombra de mediodía más larga del año. Y exactamente llega a tener 6 metros 40. El 22 de junio la sombra no crece más, llega solamente a tener 6 metros 40. Al día siguiente la sombra se vuelve más corta y todos los días se vuelve más corta. Después de junio, julio, agosto, septiembre, hasta septiembre 20. Septiembre 20 vuelve a suceder lo que pasó en el equinoccio, da otra vez la sombra cero. Entonces, desde el 20 de marzo que dio sombra cero, necesitamos 93 días para que llegue a crecer la sombra, y en el momento en que no crece más, la sombra regresa. Y si contabilizamos, vamos a ver que hay 93 días que la sombra crece, y regresa también en 93 días para el 22 de septiembre. El 23 de septiembre la sombra cambia de lado y ya tiene 10 centímetros al mediodía, pero sobre este lado, el lado izquierdo, el lado norte. Al siguiente día, el 24, el 25, etcétera, etcétera, sigue creciendo hasta que llega un momento en que no crece más. Eso es del 21, ese día es del 21 de diciembre. Y efectivamente llega a tener la sombra 6 metros 40. Y se requieren exactamente de 90 días. Desde el 20 de marzo hasta el 21 de diciembre se requieren de 90 días. Después del 21 de diciembre la sombra va a regresar y regresa en 89 días.